Todos se rieron cuando el hijo de la empleada de limpieza dijo que podía resolver el problema. 60 segundos después, el millonario más arrogante de la ciudad no podía ni levantar la mirada. El reloj de la Torre Meridian marcaba las 11:14 de la noche cuando Luciana Méndez empujó su carrito de limpieza por el pasillo del piso 42. Sus pasos no hacían ruido. Después de 7 años trabajando en ese edificio, había aprendido a moverse como si no existiera, como si fuera parte del mobiliario, como si el aire que respiraba no ocupara espacio en aquellas oficinas donde se decidían fortunas que ella no podía ni imaginar. Sus manos, envueltas en guantes amarillos de goma, conocían cada rincón de aquel lugar mejor que las manos de quienes lo habitaban durante el día. Sabía que el señor del despacho de la esquina siempre dejaba migas de galleta bajo el teclado, que la mujer de recursos humanos escondía chocolates en el segundo cajón de su escritorio, que el director financiero tenía la costumbre de escribir números en servilletas y luego olvidarlas arrugadas junto al monitor. Luciana lo sabía todo sobre ellos, y ellos no sabían nada sobre ella, ni siquiera su nombre. Pasaban junto a ella en los pasillos sin mirarla. Hablaban por teléfono sobre millones mientras ella vaciaba sus papeleras. Discutían estrategias de mercado mientras ella fregaba los pisos que sus zapatos italianos pisaban sin consideración. Para aquellos hombres y mujeres de trajes impecables, Luciana Méndez no era una persona. Era una función, un servicio. Algo que simplemente sucedía cuando ellos no estaban mirando. 43 años de vida, 21 de ellos dedicados a limpiar los espacios de otros. Y cada noche, cuando terminaba su turno y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte de la ciudad, Luciana volvía a casa con las manos agrietadas y la espalda adolorida, pero con algo que ninguno de aquellos ejecutivos podría comprarle jamás. La certeza de que todo aquel sacrificio tenía un propósito. Mateo. Su hijo esperaba por ella cada noche en el pequeño cuarto de servicio del sótano, el único lugar donde le permitían tenerlo cuando la cuidadora no podía quedarse. 9 años recién cumplidos, cabello castaño que nunca se dejaba peinar del todo, y unos ojos color miel que brillaban con una luz que Luciana reconocía demasiado bien. Los mismos ojos de su padre, no del hombre que los había abandonado cuando Mateo apenas caminaba. No, los ojos de don Aurelio Méndez, su propio padre, el hombre que había dedicado 40 años de su vida a la ingeniería de sistemas sin recibir jamás el reconocimiento que merecía. Luciana detuvo el carrito frente a la puerta de cristal que separaba el área ejecutiva del resto del piso. A través del vidrio podía ver la sala de juntas principal, con su mesa de caoba pulida y sus sillas de cuero que costaban más que 6 meses de su salario. Las pantallas gigantes en la pared mostraban gráficos y números que para ella no significaban nada, pero que para los dueños de aquel imperio representaban el pulso de su poder. Empujó la puerta y entró en silencio. La sala olía a café caro y ambición. Luciana comenzó a recoger los vasos desechables que habían quedado abandonados sobre la mesa, las servilletas arrugadas, los restos de una jornada de decisiones que afectaban a miles de personas que jamás pisarían aquel lugar. Mientras trabajaba, su mente viajó hacia atrás en el tiempo, hacia aquella tarde de domingo, hacía ya casi 2 años, cuando su padre la había llamado a su habitación con una voz que ella nunca había escuchado antes, una voz que sonaba a despedida. Don Aurelio estaba sentado en el borde de la cama, con un cuaderno gastado entre las manos. El mismo cuaderno que lo había acompañado durante décadas, lleno de fórmulas, diagramas y anotaciones que parecían escritas en un idioma de otro planeta. «Siéntate, hija», le había dicho. «Necesito que escuches algo importante». Luciana obedeció sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. Los médicos habían sido claros. El corazón de su padre no resistiría mucho más.
Cada día era un regalo prestado. Este cuaderno contiene todo lo que aprendí en mi vida, Luciana. Todo lo que nunca pude demostrar al mundo porque nadie me dio la oportunidad. Don Aurelio acarició las páginas amarillentas con una ternura que le quebró el corazón a su hija. Yo ya no voy a necesitarlo, pero Mateo sí. Papá, no digas eso. Escúchame. La voz del anciano se volvió firme, casi urgente. Tu hijo tiene un don, Luciana. Un don que yo reconozco porque es el mismo que tuve toda mi vida. La diferencia es que a mí nunca me dejaron demostrarlo. A él sí se lo van a permitir. Tú vas a asegurarte de eso. Don Aurelio había puesto el cuaderno en las manos de su nieto esa misma tarde. Mateo, que entonces tenía apenas 7 años, lo había recibido como si le estuvieran entregando el tesoro más valioso del universo. Y en cierto modo, así era. Abuelo, ¿qué es todo esto? Es conocimiento, mi niño. El tipo de conocimiento que no se enseña en las escuelas. El tipo que solo se transmite de una generación a otra, cuando hay alguien lo suficientemente especial para recibirlo. Los ojos de Mateo se habían iluminado de una manera que Luciana jamás olvidaría. ¿Y yo soy especial, abuelo? Don Aurelio había sonreído, esa sonrisa cansada, pero llena de amor que solo los abuelos conocen. Eres más especial de lo que puedes imaginar, Mateo. Y algún día el mundo entero lo va a saber. 3 semanas después, don Aurelio cerró los ojos para siempre y Luciana se quedó sola con la promesa de proteger aquel legado. Un ruido la trajo de vuelta al presente. Pasos en el pasillo. Voces. A esa hora de la noche, el piso ejecutivo solía estar completamente vacío. Pero esta noche era diferente. Luciana se asomó discretamente por la puerta de la sala de juntas y vio a 2 hombres de seguridad escoltar a un grupo de personas hacia los elevadores. Traían maletines, laptops, expresiones de preocupación que no conseguían disimular. Algo estaba pasando. Algo importante. Prefirió no preguntar. En 7 años había aprendido que las empleadas de limpieza no hacen preguntas. Las empleadas de limpieza terminan su trabajo, recogen sus cosas y desaparecen antes de que alguien se dé cuenta de que estuvieron ahí. Terminó de limpiar la sala de juntas en tiempo récord y empujó su carrito hacia el elevador de servicio. Tenía que recoger a Mateo del sótano antes de que el supervisor hiciera su ronda nocturna. El cuarto de servicio era apenas un espacio de 3 metros por 3, lleno de productos de limpieza, escobas y el olor penetrante del cloro. Pero en una esquina, sentado sobre un balde volteado que usaba como silla, Mateo Méndez parecía completamente ajeno a la miseria de su entorno. Tenía el cuaderno de su abuelo abierto sobre las rodillas y un lápiz mordisqueado entre los dedos. Sus ojos se movían sobre las páginas con una velocidad que habría asombrado a cualquier observador, absorbiendo información que la mayoría de adultos no podría comprender ni en 1000 años de estudio. Mateo, el niño, levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro de la vida de Luciana. Hola, mamá, ya casi termino. ¿Qué estás haciendo? El abuelo dejó un problema sin resolver en la página 247. Creo que ya sé cuál era el error. Luciana se acercó y miró el cuaderno. Para ella, aquellas líneas de números y símbolos podrían haber sido jeroglíficos egipcios, pero confiaba en su hijo, confiaba en él más de lo que había confiado en nada ni nadie en toda su vida. ¿Y lo resolviste? Mateo asintió con naturalidad, como si hubiera hecho algo tan simple como atarse los zapatos. El abuelo estaba muy cerca. Solo le faltaba considerar una variable, pero era una variable que no existía cuando él escribió esto. Es algo nuevo, algo que apareció hace poco en los sistemas de seguridad informática. Luciana no entendió ni una palabra, pero abrazó a su hijo con toda la fuerza de su amor de madre. Estoy muy orgullosa de ti, mi niño. Gracias, mamá.
Mateo cerró el cuaderno y lo guardó en su mochila gastada. ¿Ya terminaste de trabajar? Todavía me falta el piso 43, pero quería venir a verte primero. ¿Puedo acompañarte? Prometo no molestar. Luciana dudó. Las reglas eran claras. Los niños no podían andar por las áreas de oficinas. Pero aquella noche había algo diferente en el aire. Una sensación extraña que no podía explicar. Y la verdad era que no quería dejar a Mateo solo ni un minuto más en aquel cuarto oscuro que olía a productos químicos. Está bien, pero te quedas cerca del carrito y no tocas nada. Lo prometo. Subieron juntos por el elevador de servicio hasta el piso 43. Era el último piso que Luciana tenía que limpiar antes de terminar su turno. También era el piso donde se encontraba la oficina del presidente de la empresa, Adrián Montero. Luciana había visto a Montero quizás 5 o 6 veces en todos sus años de trabajo. Un hombre alto, de cabello oscuro, con algunas canas distinguidas, que siempre vestía trajes que costaban más que el departamento donde ella vivía con su hijo. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Hablaba como si cada palabra que salía de su boca fuera una orden que el universo debía obedecer. Nunca la había mirado a los ojos, ni una sola vez. El piso 43 estaba inusualmente activo para esa hora de la noche. Había luces encendidas en varias oficinas. El murmullo de voces tensas llegaba desde algún lugar del pasillo y Luciana podía sentir la electricidad en el ambiente. Algo malo estaba sucediendo. Elena Rivas, su compañera de limpieza del turno nocturno, apareció al final del corredor con expresión preocupada. Luciana, menos mal que te encuentro. ¿Qué pasa, Elena? La mujer mayor se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Hay una emergencia. Algo con las computadoras de la empresa. Dicen que alguien entró en el sistema y que van a perder todo. Millones y millones. Los jefes están como locos. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Nada directamente, pero el supervisor dijo que limpiemos rápido y nos vayamos. No quieren a nadie del personal de servicio cerca mientras resuelven esto. Luciana asintió, sintiendo la mano de Mateo apretar la suya. El niño estaba mirando hacia el fondo del pasillo, donde las luces de la sala de juntas principal brillaban con intensidad. «Mamá», susurró, «¿qué es un código de seguridad tipo 7?» Luciana frunció el ceño. «No sé, hijo». «¿Por qué preguntas?» «Porque acabo de escuchar a alguien decir que tienen un problema con uno, y si es lo que creo que es, yo sé cómo arreglarlo». Elena y Luciana intercambiaron una mirada de confusión. «Mateo, mi amor, esas son cosas de adultos muy importantes con muchos estudios». «Lo sé, mamá, pero el abuelo me enseñó sobre esto. Está en su cuaderno, página 247. El corazón de Luciana comenzó a latir más rápido. Había algo en la voz de su hijo, algo en la certeza de su mirada, que le provocaba un escalofrío que no podía explicar. Antes de que pudiera responder, un grito de frustración resonó desde la sala de juntas. «¡Es inútil! ¡Nadie puede resolver esto a tiempo!» Mateo soltó la mano de su madre y dio un paso hacia adelante. «Yo puedo, mamá». Y Luciana supo, en ese preciso instante, que la vida de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. Solo que aún no sabía si ese cambio los salvaría o los destruiría. Elena la tomó del brazo, sus ojos llenos de una preocupación maternal que solo otra madre podía entender. «Luciana, no vayas a hacer ninguna locura. Esta gente no es como nosotras. Si te metes donde no te llaman, pueden despedirte, o algo peor». Luciana miró a su hijo, que seguía observando la sala de juntas con esa intensidad que le recordaba tanto a su padre. El cuaderno de don Aurelio pesaba en la mochila de Mateo como una promesa sin cumplir, como un legado esperando su momento. «Lo sé, Elena, lo sé muy bien», pero en el fondo de su corazón, una vocecita que había estado dormida durante demasiados años
comenzaba a despertar. Una vocecita que le susurraba que quizás, solo quizás, había llegado el momento de dejar de ser invisible. El momento de que el mundo viera lo que ella siempre había visto en su hijo. El momento de honrar la memoria de un hombre que murió creyendo que el talento de su nieto cambiaría todo. Luciana apretó los puños dentro de sus guantes amarillos y respiró profundamente. Esta noche, todo iba a ser diferente. La sala de juntas del piso 43 parecía un campo de batalla donde las armas eran pantallas brillantes y el enemigo era invisible. Adrián Montero caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su corbata aflojada, el saco de su traje de $3,000 abandonado sobre una silla, las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos. Nunca en sus 48 años de vida había sentido tanto miedo. Y Adrián Montero no era un hombre que conociera el miedo. Había construido su imperio desde cero, aplastando a la competencia con la misma facilidad con que otros aplastan insectos bajo sus zapatos. Había sobrevivido a 3 recesiones económicas, 2 intentos de absorción hostil y un escándalo que habría destruido a cualquier otro empresario. Pero esto era diferente. Esto podía acabar con todo en cuestión de horas. Señor Montero, los técnicos de Berlín acaban de desconectarse. La voz de su asistente, Rodrigo Fuentes, sonaba tensa. Dicen que el problema está más allá de sus capacidades. ¿Más allá de sus capacidades? Adrián golpeó la mesa con el puño cerrado. Les pagamos $200,000 por adelantado. Son supuestamente los mejores especialistas en ciberseguridad del mundo. Lo sé, señor. Pero el código que infiltró nuestro sistema es diferente. Nunca habían visto algo así. Adrián se dejó caer en una silla, sintiendo cómo el peso de la situación le aplastaba el pecho. En las pantallas que cubrían la pared, números rojos parpadeaban como advertencias de un desastre inminente. Cada segundo que pasaba, más datos quedaban comprometidos. Información de 80,000 clientes, números de cuentas bancarias, secretos empresariales que sus competidores matarían por obtener. Y todo estaba a punto de quedar expuesto. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los abogados dicen que si la filtración se hace pública antes de que la contengamos, las demandas podrían superar los 500 millones. Y eso, sin contar las multas regulatorias. Rodrigo tragó saliva. Tenemos hasta el amanecer, señor. 7 horas como máximo. 7 horas para salvar 30 años de trabajo. 7 horas para evitar que su nombre se convirtiera en sinónimo de fracaso. 7 horas para demostrar que Adrián Montero seguía siendo el hombre más poderoso de aquella torre. La puerta de la sala se abrió y entraron 4 personas que Adrián reconoció. Eran los miembros de su junta directiva, los accionistas principales, los hombres que habían invertido fortunas en su visión y que ahora lo miraban con terror y acusación. Adrián, necesitamos respuestas. Bernardo Vega, el mayor de todos, un hombre de 70 años que había hecho su fortuna en bienes raíces, fue el primero en hablar. Mis abogados me dicen que si esto explota, podríamos perderlo todo. Estamos trabajando en ello, Bernardo. Trabajando en ello, Francisco Duarte, el más joven de los inversionistas, soltó una risa amarga. Llevamos 12 horas trabajando en ello. Hemos traído a los mejores expertos de 3 continentes y ninguno puede resolver esto. El problema es el código. Rodrigo intervino, señalando una de las pantallas. Quien diseñó esta infiltración utilizó una arquitectura que nadie había visto antes. Es como si hubieran inventado un nuevo idioma de programación solo para atacarnos. Y no hay nadie en el mundo que pueda descifrar ese idioma. La voz de Bernardo temblaba de frustración. El silencio que siguió fue la respuesta necesaria. Adrián se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde el piso 43, la ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de juego que él había dominado durante décadas.
Cada luz que brillaba en la oscuridad representaba una vida que dependía de decisiones tomadas en salas como esta. Miles de empleados, familias enteras cuyo futuro estaba atado a la supervivencia de su empresa, y él estaba a punto de fallarles a todos. Hay algo que no les he dicho. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Esta mañana recibí una llamada. Un hombre con voz distorsionada. Dijo que tenía 48 horas para transferir 50 millones a una cuenta en el extranjero, o haría pública toda la información. Los rostros de los inversionistas pasaron del miedo a la furia. ¿Y recién nos lo dices ahora? Francisco se levantó de su silla tan violentamente que ésta cayó hacia atrás. Llevamos medio día buscando una solución técnica cuando todo este tiempo había una demanda de rescate. No voy a negociar con criminales. La voz de Adrián recuperó algo de su antigua firmeza. Si pagamos una vez, vendrán por más. Y además, aunque paguemos, nada garantiza que no liberen la información de todos modos. Entonces, ¿cuál es el plan? Bernardo se acercó, su rostro a centímetros del de Adrián. ¿Quedarnos aquí sentados esperando a que amanezca y todo se derrumbe? Antes de que Adrián pudiera responder, la puerta de la sala se abrió nuevamente. Un joven técnico de no más de 25 años entró corriendo, con una tablet en las manos. «Señor Montero, creo que encontré algo». «¿Qué es, Daniel?» «El código de infiltración tiene una firma, una especie de marca personal que el creador dejó oculta en las líneas de programación». Daniel conectó su tablet a la pantalla principal y amplió una sección del código. «Miren esto. Es una secuencia que se repite cada 700 líneas exactas, como si alguien quisiera que eventualmente la encontráramos». Adrián entrecerró los ojos, estudiando los números que parpadeaban en la pantalla. «¿Y qué significa eso?» «No estoy completamente seguro, señor, pero creo que es una pista. Quien hizo esto quiere que sepamos que hay una solución. Solo tenemos que encontrarla». «Una pista». Francisco soltó otra risa. «Nos están jugando. ¿Esto es algún tipo de prueba?» «Puede ser». Daniel se encogió de hombros. «O puede ser que quien creó este código quiera demostrarnos algo, quiera probarnos». Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa teoría que resonaba con él de una manera inquietante, como si el universo estuviera preparando una lección que él no quería aprender. «Sigan trabajando», ordenó, volviendo a su posición junto a la ventana. «Quiero a todos los técnicos disponibles analizando esa firma. Si hay una solución escondida ahí, la vamos a encontrar». Las horas siguientes fueron un torbellino de frustración y fracasos. 3 equipos diferentes intentaron descifrar la firma del código. 2 más trataron de contener la filtración con parches temporales que solo compraron minutos antes de colapsar. Un consultor de seguridad que había volado desde Tokio se conectó por videoconferencia. Estudió el problema durante 40 minutos y luego se desconectó sin decir una palabra. A las 2 de la madrugada, el ambiente en la sala de juntas era de derrota absoluta. Adrián permanecía de pie junto a la ventana, su reflejo en el cristal mostrando a un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Los inversionistas habían dejado de gritar hacía rato. Ahora simplemente estaban sentados en silencio, cada uno procesando a su manera la magnitud de lo que estaban a punto de perder. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible, que venía del pasillo. El roce de ruedas sobre el piso de mármol, el tintineo de productos de limpieza chocando entre sí. Adrián ni siquiera se volvió a mirar. ¿Qué importaba una empleada de limpieza en un momento como este? Que hiciera su trabajo y desapareciera, como siempre lo hacían. Pero el sonido se detuvo justo afuera de la puerta de la sala de juntas. Y luego, algo inesperado sucedió. La puerta se abrió. Adrián se dio la vuelta, listo para ordenar que sacaran a quien fuera que se atreviera a interrumpir.
pero las palabras murieron en su garganta cuando vio quién estaba en el umbral. Una mujer con uniforme de limpieza azul, guantes amarillos de goma y el cabello recogido en un moño despeinado. Y junto a ella, tomando su mano con firmeza, un niño de no más de 10 años con ropa gastada y un cuaderno viejo asomando de su mochila. ¿Qué demonios es esto? La voz de Francisco cortó el silencio. ¿Ahora la servidumbre entra a las reuniones de directivos? Señores, les pido disculpas por la interrupción. La voz de la mujer era suave pero firme, con un temblor apenas perceptible que delataba su nerviosismo. Mi nombre es Luciana Méndez. Trabajo en el equipo de limpieza nocturna desde hace 7 años. ¡Felicidades! Bernardo la miró con desprecio. Ahora, si no le importa, estamos en medio de una crisis que usted no podría comprender aunque se la explicáramos con dibujos. Luciana sintió cómo las palabras le golpeaban el pecho como piedras, pero no retrocedió. No podía retroceder. No después de todo lo que había costado llegar hasta esa puerta. Lo sé, señor, por eso estamos aquí. ¿Estamos? Adrián finalmente habló, sus ojos fijos en el niño que permanecía en silencio junto a su madre. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué hay un niño en mi edificio a las 2 de la madrugada? Es mi hijo, señor Montero, se llama Mateo. Luciana apretó la mano del pequeño con fuerza. Y él puede resolver su problema. El silencio que siguió fue tan profundo que Luciana podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, las carcajadas estallaron. Francisco fue el primero, una risa aguda que resonó en las paredes de cristal. Bernardo lo siguió, sus hombros temblando. Los otros inversionistas se unieron, algunos aplaudiendo. Hasta Adrián Montero, el hombre que no había sonreído en 12 horas, dejó escapar una risa que sonaba más a desesperación que a alegría. ¿Escucharon eso, señores? Adrián se volvió hacia su audiencia. La señora de la limpieza y su hijo van a salvarnos. El niño va a resolver lo que los mejores expertos del mundo no pudieron. Las risas continuaron, cada carcajada clavándose en el corazón de Luciana como una aguja al rojo vivo. Pero Mateo no se inmutó. El niño simplemente miraba las pantallas con esos ojos color miel que habían heredado la luz de su abuelo. Su mente ya estaba trabajando, analizando los números, reconociendo patrones que nadie más podía ver. Mamá, su voz era apenas un susurro. Es exactamente como en el cuaderno del abuelo, página 247. La variable que falta es la misma. Luciana miró a su hijo y en ese momento supo que estaban exactamente donde debían estar. Aunque el mundo entero se riera de ellos, aunque los poderosos los miraran como insectos, aunque todo pareciera imposible, don Aurelio había preparado a Mateo para este momento, y ella iba a asegurarse de que su hijo tuviera la oportunidad de demostrarlo, costara lo que costara. Adrián Montero dejó de reír gradualmente, su rostro recuperando esa máscara de frialdad que había perfeccionado durante años. Se acercó a Luciana con pasos lentos, deliberados, como un depredador que sabe que su presa no puede escapar. «Escúcheme bien, señora Méndez». Su voz era baja, casi amable, lo cual la hacía aún más amenazante. Aprecio su creatividad, de verdad. Pero estamos hablando de ciberseguridad de nivel militar, de códigos que los mejores ingenieros de 3 continentes no pueden descifrar. ¿Y usted pretende que un niño de 9 años resuelva esto? Mi hijo tiene un don, señor Montero, un don que heredó de su abuelo, que fue uno de los ingenieros más brillantes que este país jamás tuvo. ¿Y dónde está ese abuelo brillante ahora? ¿Por qué no está él aquí salvando mi empresa? El dolor cruzó el rostro de Luciana como una sombra. Falleció hace casi 2 años, señor. Pero antes de partir, le enseñó todo lo que sabía a mi hijo. Todo. Adrián la miró fijamente durante un largo momento. Había algo en los ojos de esa mujer,
una certeza inquebrantable que no correspondía con su posición ni con su uniforme de limpieza. «Sáquenlos de aquí», ordenó finalmente, volviéndose hacia la ventana. «Y asegúrense de que no vuelvan a molestar». 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, listos para cumplir la orden. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia ellos, Mateo habló. «La firma del código que encontraron repite cada 700 líneas porque está basada en una secuencia de Fibonacci invertida. El creador usó el número de oro como multiplicador oculto. Por eso ninguno de sus expertos puede descifrarla. Están buscando en la dirección equivocada». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Adrián se quedó inmóvil, su espalda todavía vuelta hacia el niño. Lentamente, muy lentamente, giró sobre sus talones. Daniel, el joven técnico, tenía la boca abierta. «¿Cómo sabes eso?», tartamudeó. Mateo se encogió de hombros con la naturalidad de quien acaba de mencionar algo obvio. «Porque mi abuelo inventó esa técnica hace 30 años. Está en su cuaderno, página 247. Adrián sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Ese niño acababa de revelar en 10 segundos lo que sus expertos no habían descubierto en 12 horas. Y algo en el fondo de su mente le susurraba que aquella noche estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que una simple crisis empresarial. Algo que cambiaría todo para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue tan denso que parecía tener peso propio. Los ejecutivos se miraban entre sí con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el desconcierto más absoluto. Daniel, el joven técnico, tenía los ojos clavados en el niño como si estuviera viendo un fantasma. Adrián Montero fue el primero en reaccionar. Un momento. Su voz había perdido parte de su arrogancia habitual, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la curiosidad. «¿Qué acabas de decir?». Mateo no se inmutó. Sus ojos color miel permanecían fijos en las pantallas que mostraban el código corrupto, su mente trabajando a una velocidad que nadie en aquella sala podía comprender. «Dije que la firma del código está basada en una secuencia de Fibonacci invertida. El creador usó el número de oro como multiplicador oculto en cada 7ª línea». El niño señaló hacia la pantalla principal con su dedo pequeño y sucio. «Por eso, sus expertos no pueden encontrar el patrón. Están buscando una progresión lineal cuando deberían buscar una espiral». Francisco Duarte soltó una risa nerviosa que murió en su garganta cuando nadie lo acompañó. «Esto es ridículo». Bernardo Vega se puso de pie, su rostro enrojecido de frustración. «Adrián, no me digas que vamos a perder tiempo escuchando a un niño que probablemente ni siquiera sabe multiplicar». «Sé multiplicar», Mateo respondió con calma. «También sé calcular derivadas parciales, resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden y programar en 7 lenguajes diferentes. Mi abuelo me enseñó todo eso antes de que cumpliera 8 años». El silencio volvió a caer sobre la sala como una losa de mármol. Luciana sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y terror, consciente de que estaban caminando sobre el filo de una navaja. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. Adrián se acercó lentamente al niño, estudiándolo con la misma intensidad con la que habría estudiado a un rival de negocios. Había algo en la mirada de aquel pequeño que lo inquietaba, una seguridad que no correspondía con su edad, con su ropa gastada, con su posición en el mundo. «¿Quién era tu abuelo?». «Se llamaba Aurelio Méndez. Era ingeniero de sistemas». «Nunca escuché ese nombre». «No me sorprende». Por primera vez, algo parecido a la tristeza cruzó el rostro de Mateo. Nadie lo escuchó nunca. Trabajó 40 años desarrollando sistemas de seguridad para empresas que nunca le dieron crédito. Murió sin que nadie supiera lo que había logrado. Luciana sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos.
Escuchar a su hijo hablar de su padre con tanta dignidad, con tanto amor, le partía el alma en dos. Mi padre dedicó su vida a crear cosas que otros firmaban como propias. La voz de Luciana emergió antes de que pudiera detenerla, firme a pesar del temblor que la recorría. Nunca tuvo la oportunidad de demostrar lo que valía, pero antes de partir, se aseguró de que su conocimiento no muriera con él. Adrián la miró como si la viera por primera vez. No a la empleada de limpieza, no a la mujer del uniforme azul y los guantes de goma, sino a una madre defendiendo el legado de su familia con la ferocidad de una leona. «Señor Montero». Daniel dio un paso adelante, su tablet temblando ligeramente en sus manos. Lo que el niño dice sobre la secuencia de Fibonacci tiene sentido. Es una técnica de encriptación que he leído en algunos papers antiguos, pero nunca la había visto implementada en la práctica. ¿Y tú crees que este niño puede descifrarla? Daniel miró a Mateo, luego a Luciana y finalmente de vuelta a su jefe. Honestamente, señor, en este momento estoy dispuesto a creer en cualquier cosa que nos saque de este desastre. Francisco golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. Vamos a poner el futuro de nuestra empresa en manos de un mocoso que probablemente no ha pisado una escuela en su vida. He pisado muchas escuelas. Mateo respondió sin alterarse. Pero ninguna me enseñó lo que mi abuelo me enseñó, porque lo que él sabía no estaba en ningún libro de texto. Adrián cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Afuera, el cielo comenzaba a clarear en el horizonte, el amanecer se acercaba, y con él, la destrucción de todo lo que había construido. 4 horas. Eso era todo lo que quedaba. 60 segundos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Le voy a dar 60 segundos frente a esa computadora. Adrián señaló la terminal principal, donde el código corrupto seguía parpadeando como una herida abierta. Si en ese tiempo no demuestra que sabe lo que está haciendo, los dos se van de aquí y nunca vuelven a poner un pie en mi edificio. Adrián, no puedes estar hablando en serio. Bernardo lo agarró del brazo. Si este niño toca algo y empeora la situación... ¿Empeorar? Adrián soltó una risa amarga. Bernardo, en 4 horas vamos a perder todo. No hay nada que ese niño pueda hacer que sea peor que lo que ya está pasando. Luciana apretó la mano de su hijo. Sus ojos se encontraron en un momento de comunicación silenciosa que solo una madre y su hijo pueden compartir. ¿Estás seguro, mi amor? Mateo asintió con esa calma que siempre la asombraba. El abuelo me preparó para esto, mamá. Toda mi vida me preparó para este momento. El niño soltó la mano de su madre y caminó hacia la terminal. Sus pasos resonaban en el silencio de la sala como latidos de un corazón gigante. Los ejecutivos lo observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa, como quien mira a un animal de circo a punto de realizar un truco imposible. Mateo se sentó en la silla ejecutiva de cuero negro, sus pies apenas rozando el suelo. La pantalla frente a él mostraba miles de líneas de código, un laberinto de números y símbolos que habría hecho llorar a cualquier programador experimentado. Pero Mateo no era cualquier programador. Era el heredero de un genio olvidado, el guardián de un conocimiento que había pasado de generación en generación como una llama sagrada. Empieza el tiempo. La voz de Adrián cortó el aire como un cuchillo. Mateo respiró profundamente, cerró los ojos por un instante y en la oscuridad de sus párpados vio el rostro de su abuelo. Lo vio sentado junto a él en aquella mesa de madera vieja, explicándole con paciencia infinita los secretos del universo matemático. Lo vio sonreír cuando Mateo resolvía un problema particularmente difícil. Lo vio en su cama de hospital, con la vida escapándose de su cuerpo, pero con los ojos todavía brillantes de amor y esperanza. Confío en ti, mi niño. Siempre confié en ti. Mateo abrió los ojos y comenzó a teclear.
Sus dedos se movían sobre el teclado con una velocidad que dejó a todos sin aliento. No dudaba, no se detenía a pensar. Cada tecla que presionaba era exactamente la correcta. Cada línea de código que modificaba encajaba perfectamente en el rompecabezas que nadie más había podido resolver. 10 segundos. Las risas de los ejecutivos habían muerto por completo. Ahora solo había silencio y el sonido rítmico del teclado bajo los dedos de un niño de 9 años. 20 segundos. Daniel se acercó a la pantalla, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que comprendía lo que estaba viendo. El código corrupto comenzaba a transformarse, las líneas rojas de error, desapareciendo una a una como estrellas al amanecer. 30 segundos. Francisco se dejó caer en su silla, toda su arrogancia evaporada. Bernardo se había llevado una mano al pecho, como si temiera que su corazón se detuviera de la impresión. 40 segundos. Luciana no se había movido de su lugar junto a la puerta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Estaba viendo a su hijo convertirse en la persona que su abuelo siempre supo que sería. 47 segundos. Mateo presionó una última tecla y se apartó del teclado. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, y entonces, en letras verdes que brillaban como esmeraldas contra el fondo oscuro, apareció el mensaje que ninguno de ellos esperaba ver jamás. Sistema restaurado. Amenaza neutralizada, datos asegurados. El silencio que siguió fue el más profundo que aquella sala había conocido. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie respiraba. Daniel fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia otra terminal y comenzó a verificar los sistemas con dedos temblorosos. «No puede ser». Su voz era apenas un susurro. «No puede ser. ¿Qué pasa?» Adrián se acercó, su rostro pálido como el papel. «Está limpio». Daniel se volvió hacia él con ojos que parecían los de un hombre que acababa de presenciar un milagro. «Todo el sistema está limpio. No solo neutralizó la amenaza, sino que cerró todas las vulnerabilidades. Es como si hubiera reconstruido nuestra arquitectura de seguridad desde cero. En 47 segundos... En 47 segundos. Adrián giró lentamente hacia Mateo, que seguía sentado en la silla ejecutiva con la misma calma con la que había entrado. El niño no sonreía, no celebraba. Simplemente estaba ahí, con sus ropas gastadas y sus zapatos viejos, mirando al hombre más poderoso de la torre como si fueran iguales, porque en ese momento lo eran. ¿Cómo? La palabra salió de la boca de Adrián como el último aliento de un hombre derrotado. ¿Cómo es posible? Mateo se bajó de la silla y caminó hacia su madre, tomando su mano con naturalidad. Mi abuelo pasó 40 años perfeccionando esa técnica. 40 años de su vida dedicados a crear algo que nadie más podía entender. El niño miró a Adrián directamente a los ojos. Usted tiene consultores que cobran miles de dólares por hora. Mi abuelo no tenía nada de eso, solo tenía paciencia, amor por lo que hacía y la certeza de que algún día su trabajo serviría para algo importante. Adrián sintió que sus piernas temblaban. Sin darse cuenta, retrocedió hasta apoyarse contra la pared de cristal, necesitando algo sólido que lo sostuviera. El código que atacó su sistema fue diseñado usando los mismos principios que mi abuelo desarrolló hace 30 años. Mateo continuó, su voz suave pero firme. Alguien encontró sus notas, probablemente en algún archivo olvidado, y las usó para crear esta amenaza. Lo que esa persona no sabía es que mi abuelo también dejó la solución. La dejó en su cuaderno, en la página 247. Luciana apretó la mano de su hijo, sintiendo el orgullo crecer dentro de ella hasta que amenazaba con hacerla estallar. Mi padre siempre decía que el conocimiento verdadero no se guarda en cajas fuertes ni en computadoras protegidas. Luciana habló con una voz que ya no temblaba. «Se guarda aquí», señaló el corazón de su hijo.
en las personas que amamos, en las generaciones que vienen después de nosotros. Francisco intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta. Bernardo simplemente miraba al suelo, incapaz de enfrentar lo que acababa de presenciar. Y Adrián Montero, el hombre que había reído más fuerte que nadie cuando el hijo de la empleada de limpieza dijo que podía resolver el problema, ahora no podía ni levantar la mirada del suelo. Porque en 47 segundos, un niño de 9 años había demolido todo lo que él creía saber sobre el valor de las personas. Y esa era una lección que tardaría mucho tiempo en olvidar. En el pasillo, invisible para todos los que estaban dentro de la sala de juntas, Elena Rivas había permanecido inmóvil durante los últimos 10 minutos. Había escuchado las risas, había sentido la humillación desde la distancia. Y ahora, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado, acababa de presenciar algo que le devolvía la fe en un mundo que muchas veces le había parecido injusto. El silencio dentro de la sala se prolongaba como una herida abierta. Adrián finalmente levantó la mirada. Sus ojos encontraron los de Luciana y por primera vez en 7 años la vio. No al uniforme, no a la función, sino a la mujer, a la madre, al ser humano que había estado limpiando sus oficinas durante casi una década, mientras él ni siquiera conocía su nombre. Y en ese momento, algo dentro de Adrián Montero comenzó a quebrarse. Algo que llevaba demasiado tiempo endureciéndose. Algo que quizás, solo quizás, todavía podía ser salvado. Pero esa sería una batalla para otro momento. Por ahora, lo único que importaba era que un niño de 9 años, con ropa gastada y zapatos viejos, acababa de demostrar que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que sabe hacer con lo que le fue dado. Y esa verdad brillaba ahora en la sala de juntas del piso 43 con más intensidad que todas las luces de la ciudad que despertaba afuera. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse por los ventanales del piso 43 cuando el silencio finalmente se rompió. No fue con palabras, fue con el sonido de Bernardo Vega, dejándose caer pesadamente en una silla, como si sus piernas hubieran decidido que ya no podían sostener el peso de lo que acababa de presenciar. Francisco Duarte permanecía inmóvil en su lugar, con la mirada perdida en algún punto de la pared. El hombre que minutos antes había llamado a Mateo mocoso, ahora parecía incapaz de articular una sola sílaba. Su arrogancia se había evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana. Daniel seguía frente a las pantallas, verificando una y otra vez los resultados. Sus dedos temblaban mientras navegaba por los sistemas, buscando algún error, alguna falla, alguna explicación racional para lo que había ocurrido. «Es imposible», murmuró para sí mismo. «Simplemente imposible». «¿Qué es imposible?». Rodrigo Fuentes se acercó, su voz apenas un susurro. «El nivel de sofisticación de lo que hizo». Daniel se volvió hacia él con ojos que reflejaban una mezcla de asombro y reverencia. No solo reparó el código, implementó protocolos de seguridad que ni siquiera existen en el mercado. Es como si hubiera adelantado nuestra infraestructura 10 años en menos de 1 minuto. Eso no tiene sentido. Lo sé. Daniel miró hacia donde Mateo seguía de pie junto a su madre, sus manos entrelazadas. Pero ahí está la prueba, en cada línea de código que puedo ver. Adrián Montero no había dicho una palabra desde que las letras verdes aparecieron en la pantalla. Permanecía apoyado contra la pared de cristal, su reflejo fantasmal superpuesto sobre el amanecer que pintaba el horizonte de naranja y rosa. El hombre que controlaba reuniones con una sola mirada, que hacía temblar a ejecutivos con el sonido de su voz, ahora parecía un extraño en su propio territorio. Luciana observaba todo con una calma que la sorprendía a sí misma. El miedo que había sentido al entrar en aquella sala se había transformado en algo diferente. No era orgullo exactamente, aunque lo sentía en cada latido de su corazón. Era algo más profundo,
Era la certeza de que su padre había tenido razón, de que todo el sacrificio, todas las noches de trabajo, todas las humillaciones silenciosas habían valido la pena para llegar a este momento. «Mamá», la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. «¿Podemos irnos ya?». La pregunta era tan simple, tan inocente, que varios de los presentes levantaron la mirada. El niño que acababa de salvar un imperio multimillonario solo quería volver a casa, no pedía reconocimiento. No exigía recompensa, solo quería estar con su madre. Luciana asintió y comenzó a caminar hacia la puerta, llevando a Mateo de la mano. «Esperen». La voz de Adrián detuvo sus pasos. Luciana se volvió lentamente, preparada para cualquier cosa. Insultos, amenazas, quizás incluso la acusación de que todo había sido algún tipo de trampa elaborada. Pero lo que vio en el rostro del empresario la dejó sin palabras. Adrián Montero tenía lágrimas en los ojos. «Por favor». Su voz se quebró de una manera que ninguno de sus socios había escuchado jamás. «Esperen un momento». Se apartó de la pared y caminó hacia ellos con pasos vacilantes, como un hombre que acaba de despertar de un sueño muy largo. Cuando llegó frente a Luciana y Mateo, hizo algo que dejó a todos los presentes en estado de shock. Se arrodilló. El CEO de una de las empresas más poderosas de la ciudad se arrodilló frente a una empleada de limpieza y su hijo de 9 años en medio de una sala de juntas llena de inversionistas millonarios. «Señora Méndez». Las palabras salían de su boca como si cada una le costara un esfuerzo inmenso. «He sido un imbécil». Luciana no supo qué responder. En 7 años de trabajo, jamás había imaginado una escena como esta. Me reí de su hijo, me burlé de él, lo llamé cosas que me avergüenza recordar. Adrián bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de la mujer que tenía frente a él. Y mientras yo hacía eso, mientras todos nosotros nos reíamos como si fuéramos mejores que ustedes, su hijo estaba salvando todo lo que he construido en mi vida. Francisco intentó intervenir. «Adrián, no tienes que hacer esto. No frente a todos». «Cállate, Francisco». La voz de Adrián recuperó algo de su firmeza habitual, pero esta vez no estaba dirigida a intimidar, estaba dirigida a proteger. «Cállate y escucha, porque esto es algo que todos necesitamos oír». Se volvió nuevamente hacia Luciana. «Llevo 7 años pasando junto a usted en los pasillos de este edificio. 7 años viéndola limpiar mis oficinas, vaciar mis papeleras, fregar los pisos que yo piso sin pensar. Y en todo ese tiempo, nunca me molesté en preguntarle su nombre. Nunca me interesé por saber quién era usted más allá del uniforme que lleva». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Adrián. «Esta noche descubrí que usted es la hija de un genio, que ha criado sola a un niño extraordinario. Que cada noche, mientras yo duermo en mi penthouse de 500 metros cuadrados, usted trabaja para darle a su hijo un futuro mejor». Luciana sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. «Y yo me atreví a reírme. Me atreví a pensar que era mejor que ustedes, porque tengo dinero, porque tengo poder, porque tengo un título en la puerta de mi oficina». Adrián negó con la cabeza. Qué equivocado estaba. ¡Qué terriblemente equivocado! Mateo dio un paso adelante, soltando la mano de su madre. Sus ojos, color miel, miraban al empresario arrodillado con una expresión que no contenía rencor ni satisfacción, solo una compasión que parecía demasiado grande para un niño de su edad. «Mi abuelo me enseñó muchas cosas, señor Montero. Me enseñó matemáticas, física, programación. Pero lo más importante que me enseñó no tenía nada que ver con números. ¿Qué fue? Me enseñó que todas las personas merecen respeto, las que usan traje y las que usan uniforme de limpieza, las que tienen oficinas grandes y las que duermen debajo de puentes, las que van a universidades famosas y las que aprenden de cuadernos viejos en mesas de cocina.
Adrián cerró los ojos, dejando que las palabras del niño penetraran hasta lo más profundo de su ser. Mi abuelo nunca tuvo la oportunidad de demostrar lo que valía. Mateo continuó. Las personas como usted nunca le dieron esa oportunidad. Pero él no guardó rencor. Él siguió enseñando, siguió creando, siguió creyendo que algún día su trabajo serviría para algo bueno. ¿Y usted? Adrián abrió los ojos. ¿Usted guarda rencor? Mateo negó lentamente con la cabeza. No, señor. Mi abuelo me enseñó que el rencor es como beber veneno esperando que otra persona se enferme. No tiene sentido. Un sollozo escapó de la garganta de Bernardo Vega. El anciano inversionista que había sido el primero en despreciar a Luciana y su hijo, ahora lloraba como un niño pequeño. Dios mío, murmuró entre lágrimas. ¿Qué clase de personas nos hemos convertido? Nadie respondió. No había respuesta que pudiera aliviar el peso de la verdad que aquel niño había puesto sobre sus hombros. Adrián se puso de pie lentamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Señora Méndez, sé que esto no borra nada de lo que dije. Sé que no repara el daño que hice esta noche. Pero quiero que sepa que usted y su hijo me han enseñado algo que todas mis universidades, todos mis asesores, todos mis millones nunca pudieron enseñarme. ¿Qué cosa, señor Montero? Que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, está en lo que es capaz de dar. Luciana sostuvo la mirada del empresario por un largo momento. En sus ojos ya no veía al hombre arrogante que la había ignorado durante 7 años. Veía a un ser humano confrontado con sus propios errores, luchando por encontrar un camino hacia algo mejor. Mi padre solía decir que nunca es tarde para empezar de nuevo. Luciana habló con voz suave pero firme, que cada amanecer es una oportunidad para ser la persona que deberíamos haber sido ayer. Señaló hacia la ventana, donde el sol comenzaba a asomarse sobre los edificios de la ciudad. Mire, señor Montero, el amanecer ya llegó. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con esta nueva oportunidad? Adrián miró hacia la luz dorada que inundaba la sala, transformando todo lo que tocaba. Los mismos ventanales que horas antes habían reflejado su desesperación, ahora parecían prometer algo diferente. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. No lo sé, admitió con honestidad, pero por primera vez en mucho tiempo quiero averiguarlo. Luciana asintió y tomó nuevamente la mano de su hijo. Entonces le deseo suerte, señor Montero. De corazón. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo cuando la voz de Daniel la llamó. Señora Méndez, espere. El joven técnico se acercó corriendo con algo en las manos. Era el cuaderno de don Aurelio, que Mateo había dejado sobre la mesa cuando se sentó frente a la computadora. Su hijo olvidó esto. Mateo recibió el cuaderno y lo apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque para él lo era. Gracias, dijo simplemente. Daniel vaciló un momento, luego extendió su mano hacia el niño. No, gracias a ti, Mateo. Lo que hiciste esta noche, nunca lo voy a olvidar. Mateo estrechó la mano del técnico con la seriedad de un adulto y la inocencia de un niño. Mi abuelo estaría feliz de saber que su trabajo finalmente sirvió para algo. Y con esas palabras, madre e hijo salieron de la sala de juntas, dejando atrás a un grupo de hombres poderosos que acababan de aprender la lección más importante de sus vidas. En el pasillo, Elena Rivas los esperaba con los brazos abiertos y el rostro bañado en lágrimas. «Luciana», susurró mientras abrazaba a su compañera con fuerza. «Lo vi todo, escuché todo. Estoy tan orgullosa de ti, de los dos». Luciana se permitió por fin derrumbarse en los brazos de su amiga. Las lágrimas que había contenido durante toda aquella noche interminable finalmente encontraron su camino hacia afuera. «Lo logramos, Elena», sollozó. «Mi padre tenía razón, Mateo lo logró».
Elena se apartó lo suficiente para mirar al niño que permanecía de pie junto a ellas, con su cuaderno apretado contra el pecho y una sonrisa tranquila en el rostro. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, pequeño, tan increíblemente orgulloso. Mateo asintió, y por primera vez en toda la noche, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, susurró. Puedo sentirlo. Y mientras el sol de la mañana inundaba los pasillos del piso 43, tres figuras caminaron juntas hacia el elevador. Una empleada de limpieza, su hijo de 9 años, y una compañera que había sido testigo de un milagro. Detrás de ellos, en la sala de juntas, Adrián Montero permanecía de pie frente a la ventana, observando cómo la luz transformaba la ciudad que había creído suya. Y por primera vez en 30 años se preguntó si todo lo que había construido realmente valía la pena, si el precio que había pagado por llegar a la cima no había sido demasiado alto, y si todavía estaba a tiempo de convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio. La respuesta, lo sabía ahora, no vendría fácil, no vendría rápido. Pero por primera vez en su vida, Adrián Montero estaba dispuesto a buscarla, porque un niño de 9 años, con ropa gastada y un cuaderno viejo, le había mostrado algo que todo su dinero no podía comprar. Le había mostrado lo que significa ser verdaderamente valioso, y esa lección, grabada a fuego en su memoria, lo acompañaría por el resto de sus días. En el elevador que descendía hacia la planta baja, Luciana miró a su hijo y sintió que el mundo, por primera vez en mucho tiempo, tenía sentido. Todo el dolor, toda la lucha, todas las noches interminables de trabajo habían conducido a este momento. Al momento en que el legado de don Aurelio Méndez finalmente encontró su propósito. Mateo levantó la vista y sonrió. «Mamá». «Sí, mi amor. ¿Crees que el abuelo nos está viendo?» Luciana sintió que el corazón se le expandía hasta ocupar todo su pecho. «Estoy segura de que sí, hijo. Estoy completamente segura». Las puertas del elevador se abrieron y madre e hijo caminaron hacia la salida del edificio, donde la luz del nuevo día los esperaba como una promesa de que el valor verdadero siempre encuentra su camino. Sin importar cuánto tiempo tarde, sin importar cuántos obstáculos enfrente, sin importar cuántas personas intenten negarlo, el valor verdadero siempre brilla, y hoy había brillado más fuerte que nunca. El sol de la mañana bañaba las calles de la ciudad con una luz dorada que parecía lavar los restos de la noche anterior. Luciana caminaba junto a su hijo por la acera, el cuaderno de don Aurelio todavía apretado contra el pecho de Mateo, sus pasos sincronizados como los de dos personas que han aprendido a enfrentar el mundo juntas. Elena se había despedido de ellos en la entrada del edificio, con un abrazo que duró más de lo necesario y una promesa de verse al día siguiente. Ahora, madre e hijo estaban solos, caminando hacia la parada de autobús que los llevaría de vuelta a su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Luciana no había dicho una palabra desde que salieron de la Torre Meridian. Su mente todavía procesaba todo lo que había ocurrido en las últimas horas, las risas, la humillación, los 47 segundos que cambiaron todo. Y el hombre más poderoso que había conocido, arrodillado frente a ella, pidiendo perdón con lágrimas en los ojos. Pero había algo más, algo que pesaba en su corazón con una fuerza que amenazaba con derrumbarla. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Luciana miró a su hijo y sintió que las lágrimas que había contenido durante toda aquella noche comenzaban a abrirse paso. «Necesito sentarme un momento, mi amor». Encontraron un banco de madera en un pequeño parque que bordeaba la avenida. A esa hora temprana, el lugar estaba casi vacío. Solo algunos corredores madrugadores y un anciano que alimentaba palomas cerca de la fuente. Luciana se sentó pesadamente, como si sus piernas finalmente hubieran decidido que ya no podían sostenerla más. Mateo se acomodó junto a ella,
su pequeña mano buscando la de su madre con la naturalidad de quien ha sido su ancla durante toda su vida. ¿Es por el abuelo?, preguntó el niño, con esa intuición que siempre sorprendía a Luciana. Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro, cayendo sobre el uniforme azul que todavía llevaba puesto, el mismo uniforme que horas antes había sido motivo de burlas en aquella sala de juntas. Papá debería haber estado ahí, Mateo. Las palabras salieron entre sollozos. Debería haber visto lo que hiciste. Debería haber escuchado cuando dijeron tu nombre. Debería haber sentido el silencio cuando todos esos hombres poderosos se quedaron sin palabras. Mateo apretó la mano de su madre con más fuerza. El abuelo sí estuvo ahí, mamá. Lo sentí todo el tiempo. Luciana lo miró a través de sus lágrimas. ¿De verdad? Cuando me senté frente a esa computadora y cerré los ojos, lo vi. Estaba parado detrás de mí, con su mano sobre mi hombro, igual que cuando me enseñaba en la mesa de la cocina. Mateo sonrió, esa sonrisa que tenía el poder de iluminar hasta los momentos más oscuros. Me dijo que estaba orgulloso, que siempre supo que este día llegaría. Luciana abrazó a su hijo con toda la fuerza de su amor de madre. Lloró sobre su cabello despeinado, sobre su ropa gastada, sobre los hombros pequeños que habían cargado un peso tan grande sin quejarse nunca. Tu abuelo tenía razón en todo, Mateo, en absolutamente todo. Permanecieron así por varios minutos, madre e hijo fundidos en un abrazo que contenía décadas de sacrificio, años de esperanza silenciosa y una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Cuando finalmente se separaron, Luciana se limpió el rostro con el dorso de la mano y respiró profundamente. ¿Sabes qué me dijo tu abuelo la última vez que hablamos? Mateo negó con la cabeza. Me dijo que el mundo iba a tratar de convencerme de que no valíamos nada, que iban a mirarnos como si fuéramos invisibles, como si no mereciéramos ocupar el mismo espacio que ellos. Luciana tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Pero también me dijo que algún día tú les demostrarías que estaban equivocados y que cuando ese día llegara yo no debía sentir satisfacción por haberlos humillado. Debía sentir compasión por todo el tiempo que perdieron sin ver lo que tenían frente a sus ojos. ¿Y lo sientes, mamá? ¿Sientes compasión? Luciana pensó en Adrián Montero, de rodillas en su propia sala de juntas, en Bernardo Vega, llorando como un niño pequeño, en Francisco Duarte, incapaz de articular una palabra después de haber sido el primero en reírse. Sí, hijo, la siento, porque ahora entiendo que ellos también son prisioneros, prisioneros de su dinero, de su poder, de la idea de que eso es lo único que importa. Luciana sonrió con una paz que no había sentido en años. Tu abuelo me enseñó que la verdadera libertad no está en tener más que los demás. Está en no necesitar que los demás te validen para saber quién eres. Mateo abrió el cuaderno de su abuelo y pasó las páginas hasta llegar a la última que contenía escritura. No eran fórmulas ni diagramas, era una carta que don Aurelio había escrito sabiendo que algún día su nieto la encontraría. Mira, mamá, nunca te mostré esto. Luciana tomó el cuaderno con manos temblorosas y comenzó a leer. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero también significa que has llegado al final del cuaderno, lo cual quiere decir que aprendiste todo lo que tenía para enseñarte. Quiero que sepas algo importante. Las fórmulas y los números que llenan estas páginas no son mi verdadero legado. Mi verdadero legado eres tú, la persona en la que te has convertido, la bondad que veo en tus ojos, la paciencia con la que enfrentas cada problema, el amor que sientes por tu madre. El mundo va a intentar convencerte de que el éxito se mide en dinero, en títulos, en reconocimiento. No les creas. El éxito verdadero se mide en las personas que mejoras con tu presencia, en las vidas que tocas, en el amor que dejas atrás cuando ya no estés. Yo no tuve la oportunidad,
de demostrar mi valor al mundo. Pero eso ya no importa, porque mi valor verdadero no estaba en las fórmulas que desarrollé, estaba en ti, en el tiempo que pasamos juntos, en las tardes de estudio en la mesa de la cocina, en las noches de estrellas donde te expliqué cómo funciona el universo. Cuando sientas que el mundo es injusto, recuerda que la justicia no siempre viene de afuera. A veces, la justicia más grande es la paz que sientes cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque nadie más lo sepa. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y estaré contigo siempre, en cada problema que resuelvas, en cada persona que ayudes, en cada momento en que elijas ser bueno cuando sería más fácil ser cruel. Tu abuelo que te ama eternamente, Aurelio. Luciana terminó de leer con la voz quebrada por la emoción. Las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas, mezclándose con la tinta que su padre había usado para escribir aquellas palabras tantos años atrás. Mamá. Mateo tomó su mano. El abuelo escribió algo más, al reverso de la página. Luciana dio vuelta a la hoja y encontró unas líneas adicionales, escritas con una letra más temblorosa, probablemente en los últimos días de vida de don Aurelio. Para mi hija Luciana, sé que estás leyendo esto junto a Mateo. Sé que has sacrificado todo para darle la vida que él merece. Y quiero que sepas que no hay madre en el mundo que me haga sentir más orgulloso. Gracias por creer en él cuando nadie más lo hacía. Gracias por trabajar noches enteras para que nunca le faltara nada. Gracias por ser la hija que cualquier padre soñaría tener. Te amo, mi niña, y desde donde esté, siempre estaré cuidándolos a los dos. Tu padre. Luciana cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho, exactamente como hacía Mateo. Madre e hijo, unidos por el legado de un hombre que nunca tuvo reconocimiento en vida, pero cuyo amor seguía iluminando sus caminos incluso después de partir. El sol había subido más en el cielo, calentando el pequeño parque con una luz que parecía bendecirlos. A lo lejos, la Torre Meridian se alzaba sobre el horizonte de la ciudad, sus ventanales de cristal reflejando el amanecer como un espejo gigante. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Luciana miró a su hijo y sonrió. Vamos a ir a casa, vamos a descansar, y mañana vamos a seguir viviendo, igual que siempre. ¿No va a cambiar nada? Todo ya cambió, mi amor, pero no de la manera que la gente esperaría. Luciana se puso de pie y extendió su mano hacia Mateo. Lo que pasó esta noche no nos hizo más ricos, no nos dio una casa más grande ni un auto nuevo, pero nos dio algo mucho más valioso. ¿Qué cosa? La certeza de que tu abuelo tenía razón, de que el verdadero valor no se puede comprar ni vender, de que las personas que parecen tenerlo todo a veces no tienen nada, y de que nosotros con nuestro pequeño departamento y nuestra ropa gastada tenemos más de lo que ellos jamás podrán soñar. Mateo tomó la mano de su madre y caminaron juntos hacia la parada de autobús. Semanas después, la amenaza cibernética que había paralizado a la Torre Meridian se convirtió en una historia que pocos recordaban. El atacante nunca volvió a contactar a la empresa y algunos murmuraban que quien había creado el código se había dado cuenta de que existía alguien capaz de derrotarlo. La crisis se desvaneció como una pesadilla al amanecer, pero algo sí había cambiado en aquel edificio de cristal y acero. Adrián Montero comenzó a saludar a cada empleado de limpieza por su nombre. Creó un programa de becas para hijos de trabajadores de servicio. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué, él simplemente respondía: porque un niño de 9 años me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su título, sino en su corazón. Luciana siguió trabajando en la Torre Meridian. No porque lo necesitara, ya que las puertas de otras oportunidades comenzaron a abrirse después de aquella noche, sino porque había aprendido algo importante. No hay trabajo indigno cuando se hace con amor. No hay uniforme que defina el valor de quien lo lleva.
Y Mateo siguió estudiando en la mesa de la cocina de su pequeño departamento, con el cuaderno de su abuelo siempre cerca, aprendiendo cada día algo nuevo, preparándose para un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades. Porque don Aurelio Méndez había tenido razón en todo. El verdadero legado no está en las fórmulas ni en los reconocimientos. Está en las personas que amamos, en el conocimiento que transmitimos, en el amor que dejamos atrás y en la certeza inquebrantable de que el valor verdadero siempre encuentra su camino. Sin importar cuánto tarde, sin importar cuántos obstáculos enfrente, sin importar cuántas personas intenten negarlo, el valor verdadero siempre brilla. Y esta noche, en aquella sala de juntas del piso 43, había brillado más fuerte que todas las luces de la ciudad. Muchos años después, cuando le preguntaban a Mateo Méndez cómo había llegado a convertirse en uno de los ingenieros más respetados del país, él siempre contaba la misma historia. La historia de una noche en que tenía 9 años, la historia de una madre que trabajaba limpiando oficinas, la historia de un abuelo que nunca recibió el reconocimiento que merecía, pero que dejó un legado más valioso que cualquier premio o título. Y siempre terminaba con las mismas palabras. Mi abuelo me enseñó que no importa dónde empieces. Lo que importa es quién eliges ser en el camino. Y yo elegí ser alguien que hace que él se sienta orgulloso. Cada día, cada decisión, cada momento. Luciana, sentada en la primera fila de cada ceremonia, cada conferencia, cada reconocimiento que su hijo recibía, sonreía con lágrimas en los ojos, porque sabía que don Aurelio estaba ahí también, invisible para todos, pero presente en cada latido del corazón de su nieto, para siempre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. A veces, reconocer lo que sentimos ya cambia más de lo que imaginamos. Cada palabra escrita aquí puede ayudar a alguien que también está en silencio.